Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio el historiador Pedro Hernando González Sevillano, quien es filósofo y docente investigador en la Universidad Santiago de Cali. Buenos días, doctor Pedro Hernán, y gracias por estar en el programa. Muchas gracias, buenos días. Aprovecho para enviarle un saludo muy afectuoso y cordial a toda la audiencia. Nos acompaña también Federico Vallejo, a quien ustedes ya conocen. Él es investigador y docente de la Universidad del Valle del Cauca y participa en el Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle. Buenos días, Federico. Buenos días, José Alberto, a David, al profesor Pedro. También hago parte de la Universidad de Santiago como investigador, ¿no? Y nos acompaña David Andrade, a quien decidió definitivamente dejar el mío, se rebeló, hizo huelga y hoy se vino en bicicleta y llegó a tiempo. Gracias, David, por haber llegado a tiempo al programa. Muchísimas gracias, José Alberto, que para eso estamos. Este programa es para educar y formar, y usted lo está haciendo con sangre y con sudor. Lo está logrando. Muy bien. Yo ponerle al secretario de Movilidad en el próximo. Tiene carita feliz por puntualidad. Muy bien, muy bien. El tema de la negociación del gobierno y las FARC es un tema que casi siempre queda reducido a qué hacen los negociadores de un lado y qué hacen los negociadores del otro, y qué quieren los de una parte y qué quieren los de la otra. Ahora mismo estamos con el tema de que se presentaron en el municipio del Conejo, en La Guajira, que se metieron a una escuela, que iban armados, que no sé qué, y todo queda reducido a una discusión de si hay o no buenas maneras, buenas intenciones, etcétera. Pero al final de cuentas, el tema nodal, la sustancia que le da razón a un proceso que pretende enrutar a Colombia en un ambiente de pacificación, es decir, de solución no armada de sus conflictos sociales, económicos y políticos, ese tema se le da poca prensa, se le da poco estudio, más allá de los foros académicos en los que los intelectuales participan. Hoy hemos invitado al doctor Pedro Hernando González Sevillano para que, en compañía de nuestros dos contertulios permanentes, Federico y David, comenten qué hay detrás en la historia colonial y republicana de Colombia, que explica en gran medida todos estos desajustes institucionales y sociales que ha vivido la Colombia de los últimos 60 años. El doctor Sevillano se ha tomado el trabajo como historiador de ponerse a analizar qué pasó con el Pacífico colombiano desde la época de la conquista. Y ha encontrado que aunque nuestros conquistadores, es decir, los españoles, llegaron por Panamá, es decir, por Centroamérica, lo que hoy se llama Centroamérica, sin pensar jamás en el Pacífico colombiano, terminaron en el Pacífico colombiano, pero como cuando un jugador de billar manda el disparo y hace carambola a 2 o a 3 bandas sin proponérselo. Ellos terminaron llegando a las costas del Pacífico colombiano buscando más el sur del continente, y en esas costas del Pacífico colombiano encontraron una riqueza natural que explica en mucho
la pobreza social y económica que hoy tenemos. Profesor Hernando, Pedro Hernando, mi mamá ve este programa. Mi mamá no terminó quinto de primaria. Le pido favor que no me vaya a usar palabras técnicas como cuando uno va donde el médico que le comienza a hablar del ventrículo derecho y uno no entiende si está hablando de acordeón o le está hablando del corazón. Palabras sencillas, explíquenos brevemente cuál es la implicación del descubrimiento del Pacífico en la historia colombiana y concretamente para el momento que hoy vivimos. Bueno, muchas gracias nuevamente. El lenguaje para este proceso histórico, pues yo trato de hacerlo de la mejor manera, porque la historia no tiene pues grandes categorías de interpretaciones, son sencillamente los hechos contados, pero a partir de documentos que justifiquen la realización. Realmente yo soy del Pacífico en primer lugar. A mí me duele el Pacífico porque yo nací en el Pacífico, en un pueblo de la costa caucana llamado Guapi, y desde muy joven me llamó la atención la historia, pero ya cuando entro en procesos históricos de investigación, encontré muchas inconsistencias entre lo que me enseñaron a mí y entre lo que yo encontré en los archivos y en los estudios que hice en Europa. Eso me llevó a pedirle a la Universidad de Santiago de Cali un año para poder ir a ver los archivos y encontrar qué pasó en el Pacífico precisamente hace 503 años, porque los españoles llegan al Darién en 1510 por el Atlántico, y ellos allí reciben la noticia por parte de los indígenas de la región de que al otro lado había otro mar, y les decía que había personas con montañas de oro. Con montañas de oro. Montañas de oro. Se refería precisamente a los incas del Perú, porque los incas del Perú desde hacía muchos años atrás viajaban desde el Perú hasta Panamá a negociar, a llevar mercancías, como se puede ver perfectamente en el recorrido cuando Bartolomé Ruiz se encuentra con la balsa que iba. Ellos buscando, lo que pasa es que ellos no sabían realmente dónde estaba el Perú. Ellos salen el 27 de septiembre de 1513 por Panamá, lo que se llama el Golfo de San Martín, al Pacífico. Toman posesión, pero el interés de ellos era dónde está el Perú. Ellos realmente no sabían. Se demoraron desde 1513 20 años para llegar al Perú. En 1533, pero ya no fue Vasco Núñez de Balboa, sino que fue Francisco Pizarro, que había sido compañero de Balboa precisamente en Santa María de Antigua del Darién. Entonces ahí se inicia un proceso que ha sido muy oscuro, porque cualquiera le da la impresión, como le decía yo en un congreso en España, que los españoles salieron al Pacífico por Panamá y se fueron al Perú en avión, porque muy poca gente se ha interesado en ver que ellos tuvieron que recorrer las costas del Chocó, del Valle, del Cauca, de Nariño, de Ecuador, para llegar al Perú. Entonces, eso es lo que yo pretendo reconstruir con documentos fehacientes tomados directamente del Archivo de Indias y con la consulta con historiadores de mucho prestigio a nivel nacional e internacional. Bueno, pero entonces esa odisea exploratoria y geográfica que hicieron los conquistadores de la época le da origen a una sociedad colonial que usted en sus ensayos comenta como una sociedad altamente jerarquizada y policial, en la cual los españoles, los criollos y el clero eran la punta de la pirámide y los negros esclavos traídos de África, los indígenas y la población mestiza y mulata eran la base de la pirámide, la mano de obra, la fuerza de trabajo, pero los sin nombre y los sin derechos de ciudadanía. Explíquenos ese concepto. Sí, eso es muy claro, muy evidente. Es decir, el Pacífico se descubre por su potencial de riquezas. Y quienes emprenden la carrera por alcanzarlo y dominarlo son españoles. En su mayoría son españoles. Pero en el desarrollo, los que sufrieron primeramente todos los embates y las vejaciones posibles fueron los indígenas. Los africanos sometidos a esclavización, porque ellos no eran esclavos, ellos fueron esclavizados, es que es distinto el concepto,
de esclavo a esclavizado. Ellos llegan en fecha posterior, más o menos unos 30 años después de que se empezó el proceso ya. Cartagena fue fundada en 1533, es decir, 20 años y pico después del descubrimiento del Pacífico, ¿no? Entonces, esos siempre fueron sometidos. Cuando usted mira la legislación, yo me metí por toda la legislación, a ver, porque yo me pregunto, ¿por qué donde hay tanta riqueza, por qué hay tanta pobreza? Si esta es una región de ricos, donde la naturaleza se desbordó en recursos. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el dueño, el que lo vivió, por qué no lo disfruta? Claro, ahí se nota claramente. Desde que empezó la explotación, la decisión de España de quedarse definitivamente en lo que ellos llaman tierra firme, el sometimiento, la norma, todo fue en contra del indígena y del esclavizado. Nunca tuvieron oportunidad para ellos poder desarrollar su potencial de manera propia. Ellos siempre fueron sometidos. Bueno. Fíjese, hasta hace muy poco que se logró la Eso, independencia. déjeme, le hago una tercera pregunta con la venia de los dos panelistas para que ellos entren a interlocutar con usted y con nosotros. Eso que usted dice, en teoría termina, por lo menos formalmente, en 1851, cuando se hace la abolición de la esclavitud. ¿Sí? Sí, exactamente. Quiere decir que 4 siglos prácticamente estuvieron esclavizados y sin reconocimiento de ciudadanía, que eran parte de un territorio y de una nación. Pero ese reconocimiento formal no ha impedido que aún hoy en el siglo XXI se siga considerando y se siga discriminando en la base de la pirámide a los afrodescendientes, porque se tiene de alguna manera en el imaginario colectivo la idea de que son descendientes de esclavos y todavía no merecen, entre comillas, una ciudadanía del mismo nivel del resto de colombianos. Usted lo ve claramente y lo ha dicho de muy buena manera. La abolición de la esclavitud no fue un acto benévolo, fue una decisión económica. El esclavo ya era una carga muy pesada, porque al esclavo hay que darle ropa, hay que darle comida, aunque de muy mala clase, pero hay que sostener. Era mejor tenerlo como parcero, como alquiler y productor, pero ese nunca se le dio la ciudadanía de su reconocimiento. Fíjese que solamente los afrodescendientes, los que descienden, los que tienen como ascendencia a África, solamente vienen a aparecer en la Constitución del 91. Y en este momento hay casos reales. Hablemos simplemente del presidente Santos. ¿Por qué en Colombia no hay ni pilotos negros, ni obispos negros, ni ministros negros? Allí hay un proceso muy claro de discriminación, ¿no? Ahí hay un proceso muy claro. Yo le llamo a Santos el déspota ilustrado, porque los déspotas ilustrados, los gobernantes después de la Revolución Francesa, ellos quisieron imponer algunas normas para favorecer al pueblo. Decían, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Santos, ¿qué dice? Todo para afrodescendientes, pero sin afrodescendientes. Eso es una muestra clara. En Colombia el racismo, la discriminación y la xenofobia son fenómenos sociales evidentes y que han impedido el desarrollo social y económico de una población que no es minoría en otras cosas. La población afrodescendiente de Colombia es mayoría, pero como estrategia de dominio hay que hacer creer que son minorías. Yo he venido estudiando ese fenómeno y eso viene, todos los gobernantes tienen, y Federico, que es experto en eso, los famosos tanques de pensamiento, los directores técnicos que les dicen como Maquiavelo, ¿qué es lo que hay que hacer? No puede decirse que y permitirle identidad y autorreconocimiento a la población afrodescendiente, porque el día que eso se dé, pierden el poder y jamás lo van a lograr. Entonces hay que dar la sensación de que son minorías, de que no tienen capacidades para poder gobernarse, de que son como niños para negociar, bueno, una cantidad de elementos, pero eso es, en el fondo, una estrategia de poder. Federico, desde el punto de vista de o con el insumo que el profesor Pedro Hernando nos da, usted desde su punto de vista económico, como economista, cuando ya comienza a observar las consecuencias de todo ese ambiente cultural que él narra en la realidad económica, es decir, el negro, el afrodescendiente,
descendiente de esclavizados, como llama él, no ocupa cargos de responsabilidad ni técnica, ni económica, ni política. Siempre tiene cargos operativos, cargos de jornalero, de peonero, porque se supone que hay poca inteligencia, se supone que hay mucha fuerza bruta, se supone que no son confiables como su grupo poblacional. ¿Cuál es su hipótesis? Bueno, lo primero es un reconocimiento a traer un historiador al programa. Siempre hablamos de coyuntura la mayoría de las veces y yo creo que saludo la presencia del profesor Pedro en ese sentido, de que hay que mirar las trayectorias para entender cuáles son las condiciones iniciales que determinan cuestiones como la que usted está señalando. En broma pero en serio, Jaime Escobar, profesor de la Universidad del Valle, me decía alguna vez, yo no hubiera sido docente universitario si en algún banco de Cali me hubieran dado trabajo como cajero. Lo que pasa es que Jaime, pues es negro. Entonces lo decía en broma pero en serio, hablando un poco de ese tipo de discriminación, ¿no? Miren, entren a cualquiera de las sucursales financieras de Cali y no hay cajeros negros. Los cajeros siempre son muchachitas más o menos mesticitas. Lindas. Y lindas además, lo cual está muy bien desde el punto de vista del usuario, ¿no? Que sean lindas las chicas, pero el tema afro y la discriminación, pues las mujeres lindas afro obviamente también, como las tenemos en nuestra universidad, aparece allí. Entonces, ¿cuáles son esas trayectorias iniciales que determinan esa condición final? Que se llama discriminación. Entonces, ahí hay una relación con el poder que bien lo señalaba Pedro ahorita. En Cali, según los datos del censo del 2005, la población afro no es minoritaria. Una de cada 4 personas en Cali es afro o autorreconocida como afro, el último censo del 2005. Pero si ustedes miran el informe de CITSE, Afroamérica siglo XXI, que hizo la Universidad del Valle, el profesor Urrea con el profesor Carlos Biafara, pues muestran que en Cali existe algún tipo de segregación espacial y de discriminación ocupacional. Son dos fenómenos distintos. La segregación se da porque los afro están concentrados en la franja Pacífico, en la franja Oriente, como población pacífico, migrante, y eso implica segregación, y lo otro es el acceso y las oportunidades que tiene. Entonces, como bien lo decía Pedro, me parece importante eso porque no son minoría, sin embargo el acceso al poder, porque como se podría preguntar uno, ¿el poder para qué? El poder es para ejercer derechos, para tener ciudadanía plena, como bien lo señalabas, queda limitado. Entonces, a pesar de que son mayoría, están en eso. Y eso obedece, en mi opinión, a unas trayectorias. La economía trabaja eso de manera puntual, desde un punto de vista de que, dadas estas condiciones, ¿qué está ocurriendo? Es decir, midamos la dimensión del monstruo, ¿cierto? ¿Qué tanto hay de discriminación? ¿Qué tanto hay de segregación? ¿Cierto? Pero muchos de los estudios no se detienen a pensar en el antecedente, el por qué existe esto, sino que nos quedamos en el plano, y es un llamado un poco a los economistas a revisar un poco también la historia, ¿cierto? No es solo medir la dimensión de esa brecha, sino los verdaderos orígenes que tiene esa brecha. David, cuando se nos enseñó en la historia oficial la independencia de Colombia de España, 1810-1819, se nos dijo que Colombia al fin se había liberado del yugo de la metrópoli y que éramos un país libre. Pero los historiadores, y Pedro Hernando en sus ensayos así lo muestra claramente, pueden demostrar que no es cierto, que haya habido una independencia y una libertad para el país y para todos los ciudadanos que conformaban el país en su momento, sino que hubo una especie de escisión entre los españoles que mandaban y los criollos que venían de los españoles que querían mandar aquí, pero querían mandar a los negros esclavizados, a los indios y a los mestizos. De 200 años después, a mí se me hace que eso sigue siendo igualito. Y ahora que el profesor Pedro Hernando dice que Santos es un déspota ilustrado, quiero trabajar con todos ustedes, con los negros, con los indios, con los mestizos y con los pobres, pero sin ustedes,
Yo le pregunto a ¿usted coincide con esa aseveración tan drástica del profesor Pedro Hernando? Sí, un poquito sin querer, digamos, minimizar el tema de unas poblaciones específicas que han estado históricamente en la exclusión, como es la mujer, como es los negros, como son los indígenas, como son muchos otros. Resulta que este país, ese modelo de exclusión lo ha venido repitiendo y hay diferencias de clases sociales, aquí hay clasismo y en unos escenarios geográficos, unos espacios sociales, ahí no cabe todo el mundo. Y el tema regional también, el centralismo en este país ha sido también, digamos, una exclusión a tal punto que hoy en la ciudad de Santiago de Cali, por ejemplo, quienes están manejando la planeación vienen de Bogotá, no conocen la ciudad. Quienes están representando al municipio en los temas de desarrollo económico vienen de Bogotá, no viven en Cali, no son caleños, no conocen la ciudad y vienen supuestamente a dirigir los destinos, y ahí hay que entender que hay que reconocer en los propios ciudadanos, en la comunidad, en los profesionales y toda la cosa, la posibilidad de definir sus propios destinos. O sea que ese fenómeno de la exclusión, si bien esas poblaciones históricamente la han tenido, también se repite el modelo y se excluye. Los niñitos cuando están jugando se van excluyendo y van armando. Ahora, eso es un fenómeno que ocurre. Lo malo es que la sociedad, las instituciones, los medios de comunicación lo prohíben, lo fomenten, lo estimulen. Eso es lo complicado, porque digamos que sí, es un fenómeno social que tiene por qué darse, pero la sociedad debe luchar contra ese digamos, mal o ese defecto y tratar de crear herramientas que lo beneficien. Pero aquí todo lo contrario, como lo decía el doctor Pedro, digamos, el modelo persiste. Entonces, sí, las regiones tienen que ser autonomía de las regiones y toda la cosa. Bueno, yo le doy autonomía, pero preste la plática para acá, no le mando la plática. ¿Usted quiere libertad? Bueno, téngala, como los papás le dicen a los hijos. Así está muy valentonado, quiere libertad, pues se va, pero se va sin carro, sin plata, en universidad y sin nada. Entonces, ese es un fenómeno que se va repitiendo, que en algunas ocasiones puede ser positivo si se vuelve una oportunidad para que las condiciones hagan un esfuerzo, pero en otras ocasiones, generalmente la mayoría, el propósito que se busca es mantener sometido y cambiar la relación, como lo decía el doctor Pedro. El esclavismo se acabó no porque ¡ay, qué lindos, hay que darle la libertad!, sino porque resultaba económicamente mucho más viable no tener esclavos, sino tener personas que le paguen un salario y usted resuelva todo lo demás. Entonces ahí yo sí creo que, digamos, evidentemente la exclusión y todos estos fenómenos históricamente viene, y eso sí se ha convertido en una institución, y ya vemos cómo se arman roscas, cómo en las oficinas hay unas rosquitas y se va excluyendo, y no necesariamente por cuestiones de raza o sexo, sino también por muchas otras circunstancias, y eso ya se volvió como una talanquera que permanece, digamos, en todos los fenómenos sociales. Pero como estamos tratando de que los colombianos que hoy estamos viviendo este proceso entendamos el marco histórico que lo explica, profesor Pedro Hernando, explíqueme usted a mí y a todos nuestros televidentes e internautas cómo se entiende que en la guerrilla tampoco haya dirigentes negros y tampoco haya dirigentes indígenas. Si uno observa a los Timochencos, a los Iván Márquez, a los Catatumbos y a todos ellos son, digamos, los mestizos, pero no hay ahí el negro y el indígena, ni allá en la comandancia, y creo que muy pocos en la militancia, o sea, en la guerrillerada. Reproduce la guerrilla ese mismo esquema de exclusión histórico que declarativamente dice combatir. Yo creo que sí, porque las evidencias son claras. Después del negro Acacio y de Joaquín, yo no he visto a alguien que esté como cercano al secretariado. Entonces, eso es una muestra muy clara, muy fidedigna, de que allá también se refleja lo que ha sido común a través de la historia, ¿no? De que se ha creído siempre de que el color de la piel, ¿no?, es el que determina
la inteligencia o determina la posibilidad de dirigir un país. Yo vuelvo a Santos. Santos cree que el país lo puede gobernar con sus compañeros de colegio o sus compañeros de barrio. Creo que en la guerrilla, usted me hace conocer ahora, me llama mucho la atención, porque trataré de buscar qué pasa allí. Allí debe haber también una fuente muy importante de indagación. A los que nos gusta indagar, nos gusta hacernos preguntas, y precisamente tras esas preguntas es que van resultando pues todos estos avances, digo yo, y conocimientos de lo que no nos contaron o nos contaron mal. Le cuento algo. En los libros tradicionales se dice que los españoles, Vasco Núñez de Balboa y 66 compañeros salieron el 25 de septiembre al Pacífico, por el Golfo de San Martín en Panamá. Yo fui y encontré el acta que firma Andrés de Valderrábano, que era el escribano oficial de la corona. Y él dice que hay 2 negros entre los 67. Hay 2 negros, a los únicos que se les resalta el color de la piel. Ñuflo de Olano dice color negro, y Juan de Beas, usted puede ver allí que yo la reproduzco allí en el libro, y Juan de Beas color loro. Es decir, que hace 500 años al mestizo se le llamaba color loro, ¿no? Es decir, y a ellos se los ha querido invisibilizar por su condición de negros. Ahora, nunca en la historia nos han contado que con Cristóbal Colón venía un negro que no era esclavo, era inversionista, compañero de él, Juan de las Canarias, ¿no? Nunca nos han dicho que hacia el norte, hacia la Florida, fueron negros libres, como Estebanico, Juan Garrido, como Pánfilo de Narváez, personajes que eran de color negro, de piel negra, pero que no eran esclavos como se nos ha querido mostrar que todos los negros que hay en América y en Colombia vinieron en condición de esclavos desde África. Estos señores eran europeos, nacieron en la península ibérica, hablaban español, y muchos de ellos ya habían logrado su libertad y eran comerciantes, eran galafateadores de barco, eran marineros, y entonces esa historia se ha contado de una manera bastante peligrosa, digo yo, por los efectos negativos que genera en quien recibe la información. Federico, esto se conecta con un modelo de economía precapitalista, porque cuando llega la colonia de hecho la colonia lo que hace es traer el capitalismo a estas tierras, y cuando el profesor nos explica que el negro libertario es porque lo mejor dejan que se vuelva libre para no tener que dar comida y aposento gratis, y más bien ponerlo a que jornalé, y ahí comienza la peonada, el jornalero, el aparcero, etcétera, que son formas precapitalistas de acumulación, pero eso conectado con un modelo extractivista de economía que desde la colonia viene y que hoy todavía se ve, porque estamos precisamente los problemas de la devaluación del peso en Colombia hoy tienen que ver con la bonanza extractivista de los últimos 15 años en Colombia. Denos un poquito de paneo sobre ese proceso. Bueno, sí, retomo un poco el tema de las trayectorias en las claves que se presentan desde el punto de vista histórico. Ahí hay una herencia que es una herencia colonial, y es una herencia que cuando decimos es colonial explica algo que el profesor Pedro González Sevillano nos está diciendo, y es que si bien las condiciones iniciales implica que habían, por ejemplo, personas no blancas que venían dentro del digámoslo así, dentro del grupo de personas que llegaron con Colón, un negro europeo inversionista, por ejemplo, Liberto no, nunca fue esclavo seguramente. Una trayectoria distinta, como alguna vez me lo habías comentado sobre las excursiones hacia el sur de África que se hacían y llegaban a Europa justamente buscando catequizar y devolver a esos catequizados hacia el África. Era una intención política distinta. La intención política acá implica otra dinámica, y es justamente una política extractiva. Entonces aquí se emplazan los europeos, pero no se emplazan para hacer empresa o para tener autonomía bajo ciertas condiciones como en los Estados Unidos. Acá se llega y se nombra a alguien que administre la mano de obra indígena.
el encomendero. ¿Para qué? Para extraer minerales y exportar. O sea que no es una lógica del colono, es una lógica de alguien que llega. Las primeras ONGs que llegaron fueron esas. ¿Por qué ONGs? Porque tenían el respaldo de un Estado, el Estado español, que venían como particulares a ejercer aquí con un respaldo del Estado y le daban parte de la tributación. La administración de la mano de obra indígena era gratuita, de alguna manera, y se llegó al límite de la explotación por esa misma racionalidad económica de la que hablaba David y que hablaba el profesor Pedro. Es decir, yo puedo explotar la mina y ellos están conminados como indígenas, a suplir esa mano de obra. Eso en el límite lleva a una situación de que los indígenas pues fueron desapareciendo y fueron diezmados porque sencillamente no me costaba nada reproducir esa mano de obra, como encomendero. Fray Bartolomé de las Casas llega por estas tierras no solamente a impartir la religión y a mirar qué pasa con los indígenas, porque si fuera muy bueno, sino porque los indígenas también tributaban. Entonces estaba pisando los callos de los intereses de la colonia. Diezmar la población indígena era diezmar parte de la población que tributaba a Europa. Entonces había un conflicto de interés. El encomendero quería usar la mano de obra al límite, menguándola, disminuía el tributo para la corona. Eso implicó de alguna manera que en un siguiente momento se tuviese que traer una mano de obra adicional, pero como bien lo señalaba el profesor Pedro, esa mano de obra esclavizada, esa era la mano de obra que, como todos lo sabemos, africana, pero tiene una característica. Mientras el indígena es, comillas, gratuito, a través de la institución llamada encomienda, el negro es una inversión. Yo lo compro y es mío, me toca cuidarlo, pero además es una inversión. Yo no compro una maquinaria para darle contra el mundo y acabarla, ningún empresario haría eso. Entonces se vuelve un proceso distinto, digámoslo así, en la forma como los negros se establecen aquí. Cuando eso hace crisis, ¿cierto? Hacia la época ya hacia 1800, en el siglo XIX, se vuelve necesario justamente darle la libertad por un fenómeno económico. Yo no puedo seguir manteniendo mi fuerza de trabajo mediante el sistema esclavista y más bien creo mercados de trabajo. Hay unas anécdotas que reflejan eso muy bien y que de pronto esconden parte de esa historia que, como dice el profesor González Sevillano, no se cuenta. Había una carta por allí que me mencionaba algún historiador de la hacienda Coconuco, en el norte, en el Cauca, que decía: un esclavo negro liberto le decía al señor de la hacienda, por favor no me libere, que yo qué me voy a poner a hacer. Yo aquí en la hacienda tengo cuido. Entonces una cosa que a los ojos nuestros diría, ¿cómo así que un esclavo está diciendo que no quiere ser liberto? Lo quiero señalar simplemente para mostrar lo complejo que es la relación cultural asociada al modo de producción, que no es tan simple como la historia o la historiografía que se nos cuenta. Ahí hay un mensaje adicional que me parece importante en la obra del profesor Pedro, y es que la historia finalmente es un relato que se cuenta y el punto es desde dónde se cuenta, ¿cierto? Tenemos una historiografía, exacto, contada por quienes ganaron la guerra, contada por los españoles, por sus descendientes blancos, ¿cierto? Y entonces estos esfuerzos me parecen importantes porque es otra visión de los mismos hechos. Claro, porque los perdedores siempre están muertos o desterrados. Yo vuelvo y hago la traslación de esa historia con fenómenos un poco más actuales. Es como el contratista, el PS, prestación de servicios. Supuestamente se le da al trabajador la posibilidad de que preste sus servicios, que no cumpla horarios, que trabaje de acuerdo a su disposición, y crean la figura de la prestación de servicios. ¿Y qué es? Que el empleador ya no responde ni por la seguridad social, ni por nada. Entonces esa libertad de que usted su horario significa un descargue de responsabilidades del empleador, ¿cierto? Donde no paga la seguridad social, sino que le toca al contratista, y entonces es una victoria pírrica en el sentido en que esa libertad resulta más costoso. Ahora vea el contratista PS, si no es el que más tiempo está allá, porque cada 3 meses le van a renovar el contrato, entonces le toca ganarse las indulgencias de quien le renueva, y además de su salario le toca sacar todo el valor para pagarse salud, pensión y todo lo demás. El modelo vuelve y sigue. Entonces uno dice, esta sociedad, ¿qué tanto ha evolucionado?
si sigue repitiendo las mismas cosas, pero ya ocultas y contando una historia bonita, ¿no? Ah, no, pero es que usted tiene tiempo, es que usted es su propio jefe, es que usted tal cosa, y resulta que detrás de eso lo que hay es justamente una mayor explotación y un modelo que complementa. Y otro fenómeno que, digamos, lo puedo trasladar como pregunta, cuando yo estuve en la administración municipal, en el tema de CEPAS, Desarrollo, Seguridad y Paz, empezamos a trabajar grupos poblacionales, o deberíamos trabajar grupos poblacionales, y encontramos que la mujer negra, joven, madre, esa es la persona, esas condiciones la condenan a la pobreza. Y de ahí, digamos, se va subiendo, es decir, la condición racial, la condición de ser mujer, la condición de haber tenido un hijo siendo joven, es una condena absoluta, digamos, hacia la pobreza, y de ahí va al tema mujer negra, luego hombre negro, luego, y digamos, va subiendo en una escala que las condiciones, estas condiciones físicas, estas condiciones sociales, finalmente son las que van a condenar a las personas en mantenerse, digamos, en una situación social y económica específica. Y eso, digamos, también se puede explicar desde el tema de la historia, y lo más complicado es que no hay medidas que empiecen a trasladar o a cambiar esa condición. Cada vez se siente, y un poquito también hay que pensarlo, vienen los subsidios, entonces, entonces démosle un subsidio a esta población como si fuera la posibilidad de sacarlos de ahí, y todo lo contrario, se convierte más bien en esa tara donde le dice, siga pobre, siga miserable, siga en esas condiciones para obtener la ayuda, la limosna, y no las condiciones para generar un desarrollo y un crecimiento. Profesor Pedro Hernando, devolvámonos otra vez a la época de la gesta de la independencia que llaman los historiadores oficiales. Yo me voy a meter en líos, yo no soy historiador, pero voy a hablar como ciudadano y como periodista. A mí me late que ese cuento de que Bolívar fue el gran libertador y que es el padre de la patria, eso es un cuento muy bien contado, pero que no es cierto. Es decir, Bolívar obedecía a las élites del poder criollo que se querían desamarrar de las élites de la metrópoli, y no le interesaba de verdad el problema de las negritudes y de los indios y de los mestizos. Él era un clarísimo representante de su clase, la clase dirigente del momento en la Gran Colombia. Punto 1. Punto 2. Producto de eso, de que él representaba ese tipo de gesta de independencia que no obedecía a los intereses de los sectores más abajo en la pirámide, los llamados los nariñenses, los pastusos, fueron golpeados durísimamente porque ellos se volvieron realistas, es decir, ellos no querían la independencia a costa de enfrentarse con las tropas libertadores, y entonces se nos vendió el discurso de que los pastusos y los nariñenses eran apátridas, que no querían la independencia porque, ¿cómo así? Si Simón Bolívar es nuestro casi que alter ego nacional, y los pastusos en su historia nos dicen es que preferíamos seguir siendo dominados, entre comillas, por la metrópoli que no por una nueva casta de criollos más déspota, más insensible, más prestada que la propia metrópoli. Explíquenos eso, por favor. Usted lo ha dicho muy claramente y muchos sentimos y pensamos como usted. La evidencia más clara es que lo que usted dice, que Bolívar representaba intereses de su clase. Alejandro Petión, cuando él estaba decepcionado, Bolívar, pobre, decepcionado, le financió realmente la campaña. Toda la campaña libertadora que se inicia desde Haití es con la financiación que le da Alejandro Petión para él venir nuevamente a América, hacer el viaje, a llegar a Venezuela, encontrarse con Miranda, hacer el cruce por el páramo de Pisba o la cordillera oriental y vencer a Barreiro en el pantano de Vargas y la batalla de Boyacá. Eso es muy claro, ¿no?
con la condición de que liberara a los... Bolívar no cumplió. Bolívar no le cumplió a Petión ese pedido directo de darle libertad a sus hermanos, porque Petión era mestizo. Y el caso de Nariño es muy claro. Entonces, la historia, o el historiador, ténganlo seguro que quien escribe eso hace parte de la élite. Porque es muy fácil encontrar grandes personajes de la historia que jamás entraron al campo de batalla, pero un pariente, un descendiente, quiere resaltarlos y los presenta como grandes héroes. Realmente en la campaña libertadora, quienes metieron el rabo a la candela fueron negros, indios y mestizos. Los criollos no entraron a la guerra, ellos no entraron a la guerra. Pero se quedaron con los beneficios. Se quedaron con todo, claro, ellos nunca entraron. Pero quien cuenta la historia los hace ver como los grandes héroes. Bueno, entonces ahora, con la venia de mis dos contertulios, profesor, hagámosle un debate, un reclamo a esa guerrilla que se dice libertaria, por lo menos en su discurso ideológico. ¿Cómo es que ellos no son capaces de abordar estos temas, que son temas que tienen que ver con el alma nacional? ¿Cómo no son capaces de decirle al pueblo colombiano, en lugar de poner bombas y dar tanta bala y generar tanto masacre, decirnos esto, con una historia documentada, la contrahistoria? Y ahora los vemos negociando, entre comillas, sí, un acuerdo formal de paz, que a uno el tufillo que le queda es que están acordando su paso a mejor vida, no en el sentido que se van a morir, sino que se van a acomodar de mejor manera a seguir como están ahora, pero que les importa un bledo realmente la historia de este país. Sí, realmente a ellos no se les ha visto una posición muy clara frente a eso. Lo único que yo conozco es un libro precisamente muy grande de 12 historiadores que han abordado, es decir, que les han dado unos elementos de qué factores incidieron para que hubiera conflicto en Colombia. ¿No? Ese es un libro de unas 600, 700 páginas. Yo ya empecé a leerlo porque estoy buscando allí qué hay sobre lo que me interesa a mí, que es el del Pacífico. Porque el proyecto que estoy desarrollando en este momento... ¿Es el libro que publicó desde abajo? No, ese es aportes de la historia para el posconflicto, para las negociaciones de La Habana. Hay un libro muy documentado de 12 autores, ¿no? Porque a mí me preocupa qué va a pasar en el Pacífico. Colombia son 5 regiones distintas. Y en cada región o en cada subregión hay regioncitas. En la región andina, el caleño y el pastuso son totalmente diferentes. Ahora, la región Pacífico de Colombia es una región netamente sui generis. Yo he venido, el proyecto que estoy desarrollando ahora es escenarios para el posible posconflicto. Pero fíjese en el título de mi libro, porque dice aportes desde la historia para facilitar o posibilitar las condiciones de un posconflicto en el suroccidente colombiano. Porque es que en el Pacífico yo no puedo, como les decía yo con quienes me reúno, yo no puedo evaluar el presente y proyectar el futuro, desconociendo el pasado. Eso es tan absurdo como querer empezar la casa por el balcón. Entonces, esa es una de las razones, y la guerrilla no le ha puesto bolas a eso. Yo creo que ellos están más interesados en solucionar el problema de que ellos se ven en inferioridad de condiciones. Es decir, ya sienten el rechazo. Pero estos temas no han sido abordados. Fíjense que la población afrodescendiente, yo estoy buscando qué acuerdos específicos ha tomado la guerrilla para poder desarrollar posconflicto en zonas donde la población es mayoritariamente afrodescendiente. Eso no está. Yo vengo buscando eso. Es más, mis estudiantes los tengo a la búsqueda de eso para ver específicamente qué ha dicho la guerrilla para población afrodescendiente. Estamos de acuerdo. En un pedazo. Digamos que la FARC ha tomado ese discurso de uno de estos dirigentes al principio hizo una intervención muy interesante desde el punto de vista histórico, pero no con la historia a largo plazo, sino con la historia un poco reciente, que explica algo de esa mezquindad de la clase tradicional colombiana que se negó a dejar en sus orígenes una tierra, pues todo el origen de Marquetalia y el origen liberal de las FARC, que son unos campesinos buscando expandir frontera,
y que son, pues, se contesta desde la dirigencia de este país con un bombardeo y cosas por el estilo. O sea, esos pedazos de esa historia sí se cuentan, pero es que ahí el tema, Pedro, creo yo también es qué es lo que las historias que se eligen contar invisibilizan. Cuando elegimos poner unos énfasis, desconocemos otros. Entonces, se deja por debajo toda esta historia de más largo plazo que nos habla de esa institucionalidad que reproduce un montón de condiciones que quién sabe si estén tan claras o que sean las pertinentes para la resolución pertinente o coherente más bien de un conflicto en esa subregionalidad de la que nos hablas, Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si las FARC si ustedes miran lo que se está negociando, los puntos de las FARC, lo que se ha negociado en este momento, de alguna manera pareciera ser que esto reproduce ciertos elementos de la institucionalidad liberal vigente, que si lo miramos un poco hacia atrás, pues está construido sobre las bases, es ese balcón que está construido sobre las bases, para usar tu metáfora, de ese pensamiento liberal heredado del siglo XIX y de la independencia y de ese criollismo puesto de alguna forma en el poder. Si eso es así, las propuestas que se están negociando no reconstruyen una nueva institucionalidad que cambie el modo de producción de forma radical, ni la tenencia de la tierra o el uso de la tierra, ¿sí? No la propiedad de la tierra, la tenencia de la tierra. Esos énfasis deberían de ser importantes allí, para reconocer esa multiculturalidad nuestra y para reconocer que en cada espacio de nuestra geografía pues hay distintas trayectorias. Digamos que se propone un marco institucional que yo lo veo muy cercano a esas herencias liberales del siglo XIX y que de alguna manera, digámoslo así, no proponen una ruptura drástica frente a lo que ya se viene desarrollando como historia, en tanto historia, me refiero a ese cambio en tanto historia, es decir, no nos monta sobre un choque que diga cambiamos esta institucionalidad, no hacia el comunismo ni cosas por el estilo, porque la FARC no es comunista, sino hacia un tipo de sociedad distinta que se repiense desde un punto de vista inclusivo, desde un punto de vista más participativo, etcétera, etcétera. Yo creo que queda eso allí un poco en el aire, no sé si el profe Pedro esté de acuerdo con mi opinión, pero yo lo veo en ese sentido. Sí, desde luego, pues en este momento todos nos estamos haciendo muchos interrogantes y tratamos como de comprender algo que es posible, ¿no? Entrar en un estadio pero ¿qué es posconflicto? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que hay que mantener en donde no hemos vivido esa experiencia? ¿No? Ahora, los actores principales, como dice el director del programa, no han mostrado realmente lo que muchos quisiéramos ver que mostraran, ¿no? Pero en eso estamos. Yo estuve el año pasado en el Congreso Internacional de Americanistas en El Salvador, precisamente tratando de conocer la experiencia que vivió ella, y es una experiencia negativa. Después de ese posconflicto, las maras allá están, ¿no? Y entonces yo no sé acá qué va a pasar. Y en el Pacífico, que yo ya he hecho algunos viajes a Guapi, está en Buenaventura, tratando de indagar la percepción que existe sobre esa cosa que se llama posconflicto, ese estadio que puede presentarse, que ojalá se preste, es decir, para la guerra es bueno. Pero ¿qué viene después? A mí me preocupa esto. Yo estuve en Guapi y encontré que la gente está feliz, ¿no? Porque dice, ahora podemos rumbear hasta las 3, 4 de la mañana, porque la guerrilla está quieta. Otro me dijo, no, yo estoy feliz porque a mí me extorsionaban. Si usted paga 500,000 pesos mensuales, usted vive tranquilo, nadie lo molesta. Es decir, ya se ha aceptado eso. Y otro amigo me decía, no, yo pagaba 250,000 pesos, pero como mi negocio empezó a funcionar mal, me fui donde el comandante y le dije que me rebajara 50,000 y me lo rebajó. Lo que la DIAN no hace, ¿qué cosa? Lo que la DIAN no hace, ¿ve? Y entonces a mí me preocupa, ¿cómo va a ser en una región donde hay tanta riqueza? Y donde falta tanto Estado. Y donde falta el Estado realmente, ¿no? Donde falta el Estado. Entonces yo creo que ese es un debate muy interesante que a todos nos tiene con la inteligencia puesta y con los pelos de punta. Yo insisto en eso, yo digo, la institucionalidad que se construye es para reinsertar al mundo civil a 20,000, 28,000 combatientes, sean los que sean, algunos hablan de 14, 20, bueno,
pero son 30.000 personas a lo más en armas. ¿La institucionalidad que estamos generando es para reinsertar a 14.000 combatientes o la institucionalidad que estamos generando, como bien lo señala el profesor Pedro González, es una institucionalidad que rompa con las condiciones que llevaron a ese foco de violencia? Si no rompemos esas condiciones con esa institucionalidad nueva, y yo lo veo peligroso en el sentido de que nos devolvemos a reproducir marcos que están cimentados, vuelvo y digo, sobre esa herencia del siglo XIX, etcétera, y construimos ese balcón que mostramos con unas flores muy lindas, porque las flores muy lindas son los 20.000 o 30.000 combatientes reinsertados, pero ¿dónde están esos cimientos? ¿Será que esos cimientos aguantan para mantener ese balcón florido, o simplemente lo que tenemos allí son unas condiciones iniciales del conflicto que no se superaron y que sencillamente van a degenerar en otro tipo de violencia, no necesariamente subversiva, en el orden de que algún grupo nuevo vaya a querer volver a tener una lucha frente al Estado abiertamente para lograr su transformación, sino frente a otro tipo de fenómenos, como señalas, de las maras salvatruchas en Centroamérica, y que uno dice, bueno, estos procesos de paz en realidad incluyen, no a los 20.000, incluyen al total de la población que fue caldo de cultivo, que terminó haciendo parte de esos 20.000 guerrilleros, etcétera, de los otros grupos armados al margen. Es decir, ¿estamos hablando realmente de un posconflicto? Es la pregunta. Algunos ya están hablando y han reculado un poco en el término y están hablando del posacuerdo. Como tal, ¿cierto? Pero ahí entonces habría que pensarse un poco en eso. ¿Qué institucionalidad estamos construyendo? Sí. Bueno, lamentablemente el tiempo se acabó, profesor Pedro Hernando y amigos panelistas, pero este es un tema sobre el que seguir trabajando. Ustedes tienen que seguir invitando a Pedro Hernando y a otros historiadores y sociólogos y antropólogos que nos ayuden a entender, porque yo quiero cerrar con lo último que apunta el mensaje de Federico. ¿De qué se trata la negociación? De reincorporar al estado normal, entre comillas, de ciudadanía a esos 14 o 20 o 30.000 combatientes, y no pasa nada más, y todos nos hacemos pasito y quedamos en paz. ¿O se trata de verdad de repensar el Estado colombiano, la nacionalidad colombiana, el modelo social, el modelo económico, el modelo cultural en el que está cimentada esta Colombia del siglo XXI? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y esa pregunta no ha tenido la más mínima respuesta de parte de la guerrilla, porque hasta hoy lo que uno encuentra es que la guerrilla está dedicada a negociar cómo me voy a reinsertar para volverme un partido político. Uno diría, pensando más con el deseo, que ojalá sea porque se quiere convertir en un partido político para abrir estos grandes debates de país. No estoy tan seguro que sea para eso, pero lo cierto es que hoy estamos ante una encerrona histórica. Seguir con la guerra es pésimo negocio, pero parar la guerra, entre comillas, simplemente para reincorporar a la civilidad a 15.000 o 20.000 combatientes y que no pase nada más, es el anuncio de un desastre histórico. Porque, como lo dice el profesor Pedro Hernando, yo ya me imagino al río San Juan, al río Baudó, al río San Jorge en el Chocó, lleno de retroexcavadoras y lleno de islas e islotes donde los socavones para extraer el oro, para extraer los metales, harán de las suyas en plena selva chocuana. Y como ya se paró la guerra, entonces los capitales extractivistas, que son siempre de grupos llamados capitalistas, pero que están muy unidos a bandas criminales, harán de las suyas sin que le importe la vida del negro, la vida del indio, la vida del mestizo y en general la historia y la suerte del país. Atención con esto, que usted está obligado a pensar y a repensar este problema, porque como lo dice Pedro Hernando, no puede ser que desde Bogotá nos digan vamos a hacer la paz para ustedes, pero sin ustedes. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices.
Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social.